Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes a esta hora. Hoy nos acompaña Gladys Requena, quien es vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, y con ella vamos a conversar diferentes temas de actualidad nacional, y es que ya el Consejo Nacional Electoral sigue con los preparativos de cara a las elecciones del 6 de diciembre y recientemente hizo lo que es el simulacro de votación para conocer un poco cómo es el funcionamiento de la plataforma y también para que los electores se familiaricen con las máquinas de votación. Y precisamente con este tema quisiera que nos diera su evaluación de esta jornada que viene realizando el CNE. Sí, así es. Efectivamente, como tú lo has dicho, tuvimos simulacro y eso implica unos actores, y esos actores son el Consejo Nacional Electoral, los electores y las electoras, las organizaciones políticas que participan en el proceso electoral el próximo 6 de diciembre. Y en función a eso, pues, el Consejo Nacional Electoral pone a prueba su plataforma, pone a prueba sus procesos, desde recibir al elector o a la electora en el centro de votación hasta identificarse ante los miembros de mesa y hasta pasar al lugar donde va a ejercer su derecho al voto, y los demás procesos que tienen que ver con la identificación del elector, la colocación de la huella y la colocación de la tinta indeleble, en fin, todos esos procesos que acompañan, que se realizan durante el proceso electoral, los pone a prueba el Consejo Nacional Electoral, los puso a prueba en el simulacro que se acaba de realizar. Y en cuanto a las organizaciones políticas, pone a prueba la maquinaria de las organizaciones políticas, los partidos, los más de 107 partidos que participarán el próximo 6 de diciembre en el proceso electoral, pusieron a prueba sus maquinarias, los compromisos de su militancia, las fuerzas orgánicas que movilizaron para que acudieran a los centros que se colocaron en los 335 municipios del país. En el caso particular de la organización de la que te puedo hablar, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, soy la vicepresidenta de las mujeres del PSUV en el país, y nosotros pusimos a prueba nuestra maquinaria. Tomando en cuenta la realidad del país y la experiencia que usted tiene en el área del Parlamento, quisiera conocer desde su punto de vista cuáles deben ser las prioridades que debe asumir la próxima Asamblea Nacional que será electa el 6 de diciembre. Bueno, la primera prioridad es restablecer la legitimidad del poder legislativo venezolano. Un poder que perdió legitimidad porque quienes estaban al frente, por una mayoría que conquistaron de escaños en el Parlamento en el año 2015, bueno, convirtieron la Asamblea Nacional en un espacio para la conspiración, para el ataque, para la agresión al pueblo, para autoproclamarse como presidentes de la República, para buscar la manera de expropiar a Venezuela, a los venezolanos y a las venezolanas de nuestras riquezas, en fin, todo un conjunto de que fueron haciendo que ese poder, que es uno de los 5 poderes del Estado, perdiera esa majestad que tiene el poder legislativo. Y lo primero que nos planteamos es restablecer esa legitimidad, echar a andar esa asamblea, ponerla al servicio de nuestro pueblo para que cumpla las funciones que están establecidas en el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para que junto con los demás poderes y bajo el principio de cooperación entre los poderes, que es un principio establecido en nuestra Constitución, contribuya con el restablecimiento de la paz, de la legitimidad, de lo que pudiéramos llamar la estabilidad política, la estabilidad social, la estabilidad económica y, por supuesto, todo lo que es la paz, fundamentalmente, para que nunca más esa asamblea sea un espacio para la violencia, sea un espacio para estimular la intervención, para estimular la injerencia en los asuntos internos de nuestros países, un espacio para llamar a la invasión, un espacio para agredir al pueblo de Venezuela. Esas son como las principales prioridades, y luego pues todas las prioridades están en su funcionamiento. Nosotros en el Partido Socialista Unido de Venezuela ya estamos trabajando en el programa legislativo que vamos a llevar, porque esta es una asamblea que tiene que ser transformada, es una asamblea que tiene que servirle a nuestro pueblo para la garantía de sus derechos humanos, tiene que servirle a nuestro pueblo para la protección de nuestro pueblo, tiene que servirle a nuestro pueblo para la vida en paz, para la vida en igualdad, para la vida sin discriminación. Tiene que servir también para
para la democracia, para el restablecimiento del cauce democrático del país. Quienes nos planteamos estar en esos espacios por decisión de la organización política a la cual pertenecemos, esa es la voluntad que llevamos, es la patria. Es no la antipatria, es la felicidad del pueblo, es también la cooperación con el ejercicio de las funciones del Estado. A través de los poderes públicos se cumple el Estado sus fines, y los fines del Estado tienen que ver con la soberanía, con la independencia, y por eso esta asamblea tiene que plantearse rescatar nuestras riquezas que han sido expropiadas por el imperio norteamericano, con la colaboración de la derecha venezolana que estuvo en esta asamblea facilitando procesos injerencistas en Venezuela, dictando medidas coercitivas unilaterales, solicitando sanciones para la dirigencia de la revolución bolivariana, para el pueblo, incluso para los opositores. Las últimas sanciones que solicitaron fueron para las personas que se postularon candidatos en virtud del diálogo generado en Venezuela, y también solicitaron que fueran sancionadas estas personas que se postularon. Es el cauce democrático, es el cauce institucional, es el respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es el reino de la Constitución la que tiene que contribuir la próxima Asamblea Nacional a respetar, a rescatar, y en lo particular, para nosotros los chavistas, rescataremos también los símbolos que significan Hugo Chávez y Simón Bolívar, no solo por lo que son, no por las imágenes, sino por su pensamiento liberador, por lo que significa para la liberación nacional, para la independencia y para la soberanía, precisamente lo que son las fuentes inspiradoras del ejercicio de la política desde la revolución bolivariana. Y por eso hablamos de llevar los cuadros de Chávez y de Bolívar a la Asamblea Nacional, porque es la respuesta a un accionar que esa derecha realizó cuando llegó a la Asamblea. Lo primero que hicieron fue sacar los cuadros de Bolívar y los cuadros de Chávez, y eso por supuesto es un ataque a la simbología que alimenta los principios y los valores de la revolución bolivariana. Esas son... El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha acudido a la ONU, también a la Corte Penal Internacional, para denunciar las medidas coercitivas denominadas así por el gobierno nacional del presidente de Estados Unidos contra Venezuela. En medio de este contexto también fue aprobada la ley antibloqueo. ¿Usted cree que estas acciones puedan tener algún efecto beneficioso para los venezolanos, para la economía del país? Sin duda, Liz, y gracias por esa pregunta tan interesante. Efectivamente, el presidente, con una mano, y su equipo de gobierno, con una mano, combate la agresión imperial que se expresa en medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, combate la guerra económica, la inflación inducida, la guerra psicológica, la guerra mediática, con una mano. Y con otra mano, por supuesto, ejercemos todas las acciones legales, constitucionales, basándonos en los principios y disposiciones del derecho internacional, y ha acudido a la Corte Penal Internacional precisamente para solicitar que cese el bloqueo contra Venezuela en acatamiento al orden jurídico internacional. Demuestra el presidente Nicolás Maduro su vocación democrática, su altura como estadista, ¿verdad? Nosotros no estamos invocando la Corte Interamericana de la OEA porque no somos parte de la OEA, pero sí la Corte Internacional de Justicia porque somos parte de la Organización de Naciones Unidas. Y en función de eso ha apelado a todos los mecanismos del derecho internacional y a todos los mecanismos a los que nos convoca nuestra propia Constitución en defensa de los derechos del pueblo de Venezuela, y fue a la Corte para buscar el cese del bloqueo. Sin duda, esa es una acción que en el campo internacional ejerce a través de la diplomacia y de los mecanismos diplomáticos que Venezuela tiene por ser parte del concierto internacional. Es una de las acciones, y no hemos dejado nunca de ejercer todas las acciones que haya que ejercer en los escenarios donde haya que ejercerlos, sea la Corte Penal Internacional, sea la Corte de Justicia, sea el Tribunal de la Haya, los tribunales que sean, ha estado Venezuela ejerciendo
todas las acciones que le permite el derecho internacional y que exige la Constitución Bolivariana de Venezuela para garantizar los derechos humanos de nuestro pueblo, porque pedir el cese del bloqueo es una acción a favor de la vida, a favor de la felicidad, a favor de la independencia, a favor de la libertad de nuestro pueblo, a favor del derecho que tiene de darse los asuntos, el proyecto de vida que desee. Esas son parte de las acciones, son acciones de protección a nuestro pueblo que el presidente Nicolás Maduro nunca ha dejado de ejercer. En lo interno ha tomado otra decisión, que es solicitarle a la Asamblea Nacional Constituyente que aprobáramos una ley que él denominó la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y para la garantía de los derechos humanos. Esa propuesta de ley constitucional fue llevada a la directiva de la Asamblea Nacional, la recibimos el pasado 29 de septiembre y en días posteriores tomamos la decisión, después de una discusión en 2 comisiones que se designaron y después de las consultas pertinentes, aprobamos, y con las modificaciones que consideramos pertinentes como cuerpo legislativo titular del Poder Constituyente originario, la iniciativa la tomó el presidente Nicolás Maduro de ley, pero la decisión y la sanción a esta ley constitucional la aprobó la Asamblea Nacional Constituyente. Y por supuesto, con esta ley el presidente Nicolás Maduro busca darle cauce a un conjunto de medidas y de acciones que en lo interno está tomando para buscar disminuir el impacto del bloqueo, lo que genera el bloqueo en la vida de nuestro pueblo. Y para mitigar ese impacto, precisamente dictó una ley que, con base a las disposiciones que contiene, le permite tomar medidas extraordinarias, le permite construir incluso una institucionalidad, porque en esa ley está generando el Centro Internacional de Inversión Productiva, que está generando, tiene su patrimonio propio, su personalidad jurídica, y a partir de allí puede desarrollar un conjunto de iniciativas destinadas a la inversión nacional e internacional que generen recursos adicionales, que capten divisas y que va a permitir entonces destinar esos recursos particularmente para la protección del salario de los trabajadores y trabajadoras, para la protección del pueblo, para fortalecer el sistema de protección del pueblo, para fortalecer los servicios públicos que hoy están disminuidos producto del bloqueo y por la imposibilidad que las sanciones han generado para que se pueda mejorar la infraestructura pública, porque no es posible mantener el libre comercio en Venezuela, porque Estados Unidos está empeñado en mantener bloqueadas a las empresas que han venido teniendo relaciones comerciales con Venezuela, y esta ley antibloqueo le va a generar precisamente seguridad jurídica a los inversionistas y va a darle ruta a todo un conjunto de acciones a través de unas medidas extraordinarias en el marco de esta ley que tiene una duración temporal, y la duración temporal la marca la existencia o no del bloqueo. Pero durante todo ese tiempo el gobierno, el Estado venezolano, podrá promover la industria nacional, podrá promover la sustitución de importaciones, podrá promover el desarrollo local, podrá promover un conjunto de acciones que precisamente por la reducción de los pasos burocráticos y por la posibilidad de aplicar disposiciones extraordinarias con base a la ley del bloqueo, va a generar un proceso mucho más rápido para obtener riquezas que garanticen felicidad y protección a nuestro pueblo. Así que son 2 acciones tomadas, una es como quien dice a Dios rogando y con el mazo dando. Bien, le damos las gracias a Gladys Requena, se nos acabó el tiempo, le damos entonces las gracias por estar acá con nosotros, a ustedes amigos también mi mayor gratitud por acompañar siempre las pantallas de Venevisión para mantenerse al tanto de todo lo que pasa en el país. Siga con nosotros.